Hola, bienvenidos a este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente Animal Psicoanalítico. Soy Georgina, por favor quédense con nosotros porque les recuerdo que estamos en nuestro ciclo todavía hablando en relación acerca del estado actual de la salud mental en México. Ya hemos hecho otros programas que tienen que ver con el tema y en específico hoy vamos a hablar acerca del psicoanálisis. Saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, José Carlos García. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, bien dices, vamos a hablar ahora del psicoanálisis. Anteriormente lo habíamos hecho de la psiquiatría, de la psicología, y ahora vamos a ver cuál es el quehacer del psicoanálisis, de un psicoanalista, y la diferencia que se puede establecer en relación a las otras dos disciplinas, ¿no? Exactamente. Sobre todo a la psicología, hacer una frontera, un límite entre qué es la psicología y qué vendría a ser el psicoanálisis, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, también les recuerdo nuestras redes sociales. Pueden entrar a www.proyectaterradio.com. Se pueden ir a donde está diagonal chat para que nos envíen sus comentarios, sus sugerencias. Y en nuestro Facebook estamos como El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. En Instagram es @El Poder de lo Inconsciente. Les recuerdo que tenemos un canal específicamente del programa que es El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Ahí se pueden suscribir. De hecho, vamos a estar subiendo poco a poco todos los programas que hemos estado haciendo. Ahí los pueden checar. Y recordarles también, ¿verdad, José Carlos? Que sí, el día de hoy les vamos a regalar 2 libros tuyos. Sí, así es. Que se llama el libro No Matarás, un abordaje psicoanalítico a lo innombrable de la acción, el acto de demostración acting out y pasaje al acto asesino hacia la clínica del acto. Y bueno, el autor ya lo comenté, es José Carlos García Castillo, la editorial es Castellanos Editores. Y pues si te parece al final del programa que estén atentos, ¿no? Porque les hacemos 2 preguntas. ¿Qué te parece si les hacemos 2 preguntas y que ellos por medio de las redes que les has dicho, en donde nos puedan contactar, las primeras 2 personas que nos contesten, nos vamos a poner en contacto con ellas para entregarles en un punto medio el libro, ¿sí? Nos comprometemos a hacerlo de esa manera, ¿sí? Y tomar fotografías de que les hicimos la entrega y todo, para pasarlas también aquí en el programa, ¿te parece? Claro, para hacer... Entonces, que estén muy pendientes de la pregunta, ¿sí? De cómo la vamos a desglosar y que ellos nos contesten, y las primeras 2 personas que lo hagan tienen su libro, ¿no? Su libro, muy bien. Y bueno, pues ya entrando en materia de libros, les recordamos que tenemos nuestro rincón de lectura y biblioteca. Así es. El día de hoy les traemos otro libro, se llama Psiquiatría y Psicoanálisis, Diagnóstico, Institución y Psicofármaco en la Clínica Actual. Algunos de los autores son Lauret, Furman, Gelati y Carofile, y la editorial es Grama. Que bueno, también este libro nos pareció interesante en relación al tema que pues les traemos el día de hoy. Es una manera también de encuentro y desencuentro con otras disciplinas, ¿no? Del psicoanálisis. Habrá cosas en las que el psicoanálisis apoye y otras en las que haya controversia, haya una situación encontrada y el psicoanálisis no esté de acuerdo completamente con la que otras disciplinas plantean, ¿no? Sí. Sobre todo en el uso de los psicofármacos. Entonces el libro es muy recomendable, es un libro que anuda el discurso psicoanalítico con otros discursos y es muy interesante. Exactamente. Y bueno, pues ya entrando en materia, ahorita nosotros estábamos comentando fuera del aire en relación al concepto específicamente de psicoanálisis, que estuvimos revisando en el diccionario de Jean Laplanche y Pontalis. Pues ahí refiere específicamente a qué se refiere el concepto de psicoanálisis. Si tú lo quieres dar para ver en qué coincidimos con Pontalis y Laplanche y en qué no, Claro. Porque finalmente es una conceptualización, dijéramoslo, positivista, en relación a que es de enciclopedia, es una definición, un concepto enciclopédico, y que muchas veces dentro de la práctica y dentro de la teoría del mismo psicoanálisis podemos estar en desencuentro también con este tipo de autores, aunque sean muy pesados en el mundo del psicoanálisis, ¿no? Como lo es Laplanche sobre todo. Entonces, si quisieras darnos qué concepto tienen ellos del psicoanálisis, para que también nuestros escuchas
nos puedan ir siguiendo y hacer preguntas sobre todo eso, que interactuemos, ¿no? Claro. Bueno, pues yo hice como una síntesis, porque bueno, el concepto es un poco más largo, pero traté como de poner los puntos más importantes. Dice que bueno, el psicoanálisis es una disciplina fundada por Sigmund Freud y donde es posible distinguir sobre todo 3 niveles. Hasta ahí estamos bien. Okay. Fundada por Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, es quien realmente le da una vertiente a esta disciplina, ¿sí? Y la va construyendo a lo largo de los años, ¿no? Exacto. No es una disciplina que a él se le ocurra de manera instantánea, sino que a través del tiempo y con sus propios pacientes y sus propios medios, él va construyendo toda una teoría. Exactamente. ¿Sí? Entonces hasta ahí estamos bien. Así es. Ok, ¿qué más? Y bueno, ya nos dice que en el inciso A nos dice que es un método de investigación que consiste en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, los actos y las producciones, como lo pueden ser el sueño, las fantasías y los delirios de un sujeto. Ok, da las 3 y luego vamos recuperando cada una. En el inciso B nos habla de un método psicoterapéutico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, la transferencia y el deseo. Y en el inciso C nos habla de un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos por el método psicoanalítico. Ok, en la primera que él hace de estas 3 dimensiones, por así decirlo, del psicoanálisis, no sé tú, pero yo estoy un poco en desacuerdo. Sí, Freud habla de las palabras, pero realmente hay que decirlo, ¿no? El psicoanálisis estaría dividido en 2 partes importantes. Uno, toda la teoría que construye Freud, y luego el retorno a Freud que hace Lacan. Para mí serían los dos momentos del psicoanálisis, ¿no? Aunque hay muchos ortodoxos que no quieren aceptar la propuesta lacaniana en ese sentido. Aquí en México ha costado mucho trabajo que Lacan tome una fuerza, como por ejemplo en Argentina, o como en otros países de Europa también, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que hacer esa anotación, ¿sí? Entonces, en la primera parte, sí, hay una serie de elementos que devienen en el inconsciente, ¿no? Como es el sueño, como es el acting, una serie de actos, ¿no? Una serie de recuerdos también, el mismo proceso de las defensas que el sujeto presenta, como la represión, ¿sí? Pero habría que ponerlo bien en claro hasta dónde estos procesos, primero los trabaja Freud de una manera muy puntual, como por ejemplo la interpretación de los sueños, ¿no? Que no es esa interpretación barata que nos venden otros autores, ¿no? Es una cuestión en el manifiesto y en el latente que es muy profunda y que precisamente Freud terminará diciendo que no hay otro intérprete más que el mismo sujeto que lo sueña, ¿no? De ahí la importancia que tenga el análisis de cada persona. ¿Sí? A diferencia de lo que tú dices de una interpretación barata, sería como comprar un manual, que los hay, de los sueños, y decir que una persona o todas las personas que sueñan perlas es llanto, por ejemplo. Sí. No es de esa forma. No es de esa forma, ¿no? Y ahora, si te das cuenta, es muy interesante ver cómo Lacan no habla de los sueños, ¿sí? Sino Lacan empieza a hablar de las palabras, ¿sí? Entonces, Lacan empieza a asumir la postura del lenguaje y lo cambia y lo estructura como un inconsciente. Así es. Entonces, para Lacan, realmente la propuesta del inconsciente en un sujeto está puesta en las palabras, en su discurso, ¿sí? Que ya cambia un poco lo que Freud nos viene diciendo con respecto a lo que le interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque para Lacan también hay otra parte importante que tiene que ver con ese anudar del inconsciente, que es el trabajo de el psicoanalista, ¿no? Que es cómo va acompañando al sujeto en la parte analítica, que es toda una experiencia, ¿sí? Para el que lo realiza y para el realizando, por así decirlo, ¿no? Es decir, el que pone las palabras. Sí. Y entonces, ¿cómo lo va anudando con respecto a aspectos oscuros que el sujeto no conoce? Y entramos en el concepto del cual hablan los lacanianos, de ese saber que no se sabe, que está dentro de cada uno de nosotros, pero que a través de la palabra es como se va constituyendo. Ahí está el gran aporte, creo, que hace Lacan en ese sentido,
y que Freud de alguna manera no lo trabaja del todo de esa manera. Obviamente, Freud en algunos de sus textos te va a hablar del olvido, de esas palabras que se olvidan, de esos nombres que se olvidan, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, va construyendo también toda la parte de la teoría. Entonces, sí, en ese elemento que nos señala Pontalis sí hay una cuestión muy importante, pero le falta como que explicar un poco más a qué se refiere con estos procesos que se van dando en cada sujeto en relación al inconsciente. Luego, número 2. ¿Quieres repetir la número 2? Es un método psicoterapéutico basado en esta investigación del inciso A y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, la transferencia y el deseo. Ok, ahí ya aporta cuestiones que Freud no las aportó, vamos a ser honestos. O sea, en ese sentido, Freud podrá hablar del placer y de la insatisfacción, pero quien viene a proponer realmente el contexto del deseo es Lacan. Sí. ¿Sí? Y aquí yo le haría una observación a la plancha, a Pontalis, en ese sentido. El psicoanálisis no es un método psicoterapéutico, con todo respeto, y humildemente aquí su servidor. Y sin respeto también. Y sin respeto también porque el psicoanálisis tiene una característica diferente a lo que podríamos decir de la psiquiatría y de la psicología, ¿no? Buscando las diferencias. Una de ellas no es un método psicoterapéutico porque no busca la modificación de la conducta del sujeto. Es decir, en la psiquiatría hablas de un concepto biológico del sujeto, que no le funciona bien a nivel estructural, anatómico, que pueden ser inclusive los mismos neurotransmisores, y se presenta un trastorno de la conducta, ¿no? Entonces, la visualización del psiquiatra es desde el punto de vista biológico, ¿sí? La visualización del psicólogo desde un punto neutro, por así decirlo, es decir, ni cargado a la filosofía, ni cargado a la psiquiatría o la medicina, tendría que ver con la capacidad del sujeto, desde sus capacidades para lo motor, para lo intelectual, y de ahí para qué te funciona o te es útil el sujeto. ¿Sí? A diferencia del psicoanálisis, que es la teoría del sujeto. ¿Qué es un sujeto? Habría que preguntarse desde la parte freudiana, ¿qué implica para Freud la persona o el sujeto? Y para Lacan, ¿qué implica el sujeto? ¿Sí? Entonces, en una dimensión explicativa y metodológica, Freud va a aportar lo que le llamamos la metapsicología freudiana. Es decir, una serie de elementos que él los quiere impulsar desde la parte científica para que el psicoanálisis tenga una validez científica. Y por eso utiliza conceptos como la económica, la tópica, la dinámica y la genética. ¿Sí? Entonces, esa es la metapsicología freudiana. Quien puede entender estos conceptos metapsicológicos freudianos va a entrar en el mundo apasionante del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque Freud, cuando utiliza la dinámica, utiliza la energía psíquica del sujeto. Es decir, cómo se mueve dentro de su aparato psíquico la energía y empieza el aspecto psicodinámico, ¿sí? Dentro de las características que él pone del aparato psíquico como el ello, el yo y el superyo, que serían la tópica. O sea, ¿en qué lugar se está moviendo esa energía del sujeto? Se está moviendo en el ello, se está moviendo en el placer, ¿sí? Se está moviendo en la conciencia, esa energía se está moviendo en el yo. Se está moviendo en la culpa, entonces se está moviendo en el superyo. Y ahí es donde él le quiere dar una clasificación científica y por eso usa la dinámica. La dinámica, ¿qué ciencia la estudia? La física. Y la física es una ciencia dura. Entonces Freud quiso darle esa conceptualización y de ahí cambia también al aspecto de, ya dijimos, la tópica, la dinámica, la económica. ¿Cuánto le invierte el sujeto a esa tópica? ¿Cuánto le invierte a su superyo? ¿Cuánto le invierte a su ello? ¿Cuándo le invierte a su yo? Y a partir de ahí entonces empieza lo que Freud denomina como la catexia, es decir, aquello como se liga con el otro, que Lacan lo vendrá a poner en la otredad, en el lazo social. Sin un término rimbombante como el de catexia freudiana, ¿sí? Lacan lo cambia a esa parte
de el lazo social. Dice, no hay relación sexual, hay relación social, ¿no? Entonces, vamos viendo esos cambios y lo importante que es. Entonces, para mí lo más importante y la corrección que tendríamos que hacerle a nuestros amigos es que el psicoanálisis, a diferencia de la psiquiatría y a diferencia de la psicología, no es una psicoterapia, porque yo acepto al sujeto tal y cual es. Él se tiene que hacer responsable de sus actos, inconscientes y conscientes, ¿sí? Entonces, yo no voy a buscar que él modifique su conducta porque es bien para nosotros y para lo social, no. Yo simplemente abro un espacio de escucha en donde el sujeto se tiene que resignificar a sí mismo en su acto por la palabra, ¿sí? Y él mismo decir, estoy equivocado, no, estoy bien, yo quiero ser así. Pero si te fijas, las psicoterapias buscan una modificación porque no está bien lo que estás haciendo. ¿Quién pone la medida de estar bien o de estar mal? ¿Sí? Esa es una de las cosas esenciales en el psicoanálisis. Por eso el psicoanálisis no es una psicología. Eso lo tenemos que dejar bien en claro los psicoanalistas. El psicoanálisis se estructura aparte, con un método de investigación y como un modelo de análisis del sujeto. No de psicoterapia, de análisis del sujeto. ¿Y quién va a hacer el análisis? No lo va a hacer el analista. Él hará su interpretación por afuera, en la parte teórica. Pero quien va a hacer realmente el análisis de su propia conceptualización es el sujeto, aún sí mismo, ¿sí? Entonces, ahí tendremos que hacer esa observación. ¿Y la última qué dices? Dices un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas. Muy mal, ¿no? Muy mal. Porque ni es psiquiatría, ¿sí? No es un DSM-4, un DSM-5, no lo es, un catálogo, ¿no? ¿Sí? Y no es también la otra parte que dices. Psicológicas y psicopatológicas. Una serie de teorías psicológicas. No. Habrá quien ha aportado desde sus propias perspectivas aspectos que pueden nutrir al psicoanálisis freudiano, ¿sí? Como son las relaciones objetales, ¿sí? Que de ahí puede partir Melanie Klein a poner sus aportes de la posición esquizoparanoide, de la posición depresiva, en los niños sobre todo, ¿sí? Y otros autores que han dado sus propuestas, ¿no? Y vienen los lacanianos y poslacanianos que también aumentan una serie de propuestas, unas de ellas muy aventuradas, porque hay que hacer una diferenciación. Aquí finalmente a lo mejor la propuesta que nos faltó analizar para los amigos es la psicología del yo profunda. Hay que pensar que una vez fallecido Freud, ¿sí? Hay tres psicoanalistas fundamentales europeos que viajan a América y empiezan a construir un psicoanálisis fast track, ¿no? Rápido, ¿sí? Que tiene que ver con Hartmann, ¿sí? Con Chris y con Lowenstein. Esos tres emigran a Estados Unidos y como siempre, aquello que se ve involucrado con la cultura norteamericana siempre tiene que ser como que rapidito, ¿no? Y hay un cambio que hacen ellos estructuralmente y que tiene que ver a veces con estas intervenciones breves, al estilo Belak, ¿sí? Y que resuelven problemática superficial del sujeto, por ejemplo, en 12 sesiones, ¿no? Eso no es psicoanálisis, ¿no? Eso no es psicoanálisis. Eso hay que dejarlo bien en la psicología del yo, ¿sí? Y cómo profundizan algunos autores, sobre todo norteamericanos, en esta parte y se hacen autonominar psicoanalistas. Y desde mi perspectiva, pues no lo son, ¿no? Es otra cultura la que implica lo norteamericano y cómo se modifican aspectos de la teoría fundamental de Freud, que después vendrá Lacan fuertemente a criticarlos, porque Lowenstein es un personaje muy importante en su vida, porque fue su analista, ¿no? Hablando de Lacan. Y entonces, ahí tendríamos que, esto lo podríamos estudiar durante meses, años, porque es lo que implica, por todas las lecturas que hay que hacer, y estos comparativos, pero no es la finalidad. La finalidad es que la gente se entere de cuál es la diferencia entre un psiquiatra, un psicólogo y un psicoanalista, ¿no? Exactamente. Y cuál es el quehacer de cada uno de ellos. Muy bien. ¿Qué más nos quieres? Ahora que estabas mencionando todo esto en la referencia teórica, a mí me surge esta, pues sí, pregunta en relación a nosotros por qué estamos proponiendo el psicoanálisis también como pues algo importante en relación al estado actual de la salud mental en México.
Es decir, el psicoanálisis, ¿cuál será el aporte que tiene en relación al estado mental del mexicano o de México? Si tú consideras que puede ser algo importante para México. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ante las dificultades sobre las cuales nos estamos enfrentando, ¿sí? Y que las autoridades no tienen realmente un hilo conductor para la solución de las cosas, la salud mental es algo muy importante. Debería ser una base primaria. Aquí sí yo te propondría que veamos todos los discursos, ¿no? No nada más el psicoanalítico. Porque tú sabes bien que el psicoanálisis no es para todos también. Cuando llega alguien conmigo, lo primero que tenemos que ver en las entrevistas previas de todo esto es si la demanda es una demanda de psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de la demanda del sujeto? ¿Qué es lo que el sujeto busca? Lacan dice que se le aparece el real, ¿sí? Dentro de las dimensiones que él pone, que es el imaginario, el real, ¿y cuál otro? El simbólico. Y el simbólico. Entonces, ahí nada más estoy viendo para ver si me estás poniendo atención, ¿no? Y a través de eso, dice, se le aparece el real cuando algo no camina. Ya algo en mí no está bien, lo detecto y tengo que buscar esa ayuda, ese espacio que me permita a mí encontrar una situación no de estabilidad emocional, no. Esa parte a veces incongruente del sujeto, a veces sin sentido. El psicoanalista trabaja sin el sentido, o sea, trabaja con el sinsentido, ¿sí? Es decir, trabaja con el síntoma del sujeto. Cuando el sujeto llega conmigo, yo no le voy a anular el síntoma. Me voy a aliar con su síntoma para saber qué es lo que a él realmente le afecta. Entonces tengo que indagar primero si hay una demanda de análisis o lo tengo que canalizar a otra esfera que tendría que ver a lo mejor con lo psiquiátrico o con lo psicológico por la misma problemática que él presenta, ¿sí? Entonces a partir de ahí es abrir todos los espacios, no nada más al psicoanálisis, Georgina, sino a toda la salud mental que pudiera haber, para que desde muy temprana edad los niños también se enfrenten a su propia palabra, a su propia fantasía, puedan crear aspectos simbólicos de juego, ¿sí? Puedan construir cosas a través del arte, de la música, ¿sí? Del ballet, de cosas creativas que te sacan de un contexto violento, de un contexto agresivo, porque a lo mejor si lo traes, pues generas obras de teatro agresivas, pero eso produce cultura, ¿no? Eso no daña a la sociedad, al contrario. Vemos propuestas como, ¿qué te digo? Stanley Kubrick, con Naranja Mecánica, ¿no? En donde, bueno, hace una exposición, la de los olvidados, ¿no? Con este señor español Buñuel, ¿sí? Y ahí vemos cómo el arte se puede reproducir de esa manera, con la creatividad y con la parte sublimada de esa violencia que todos traemos dentro. Entonces es crear esos espacios para poderlo realizar de esa manera. Pero si tú le quitas presupuesto a la salud, le quitas presupuesto a la educación y le quitas presupuesto a la cultura y a la investigación, discúlpame, pero somos un país jodido, ¿no? Porque eso sería lo primordial. Si tú empiezas a regalar el dinero a diestra y siniestra, a lo tonto, pues evidentemente eso no tiene ni repercute de una manera productiva en un país que requiere mucho aspecto de sublimación, mucho aspecto de creatividad, ¿sí? Y que no se les da ese apoyo a los jóvenes. Y por eso están creciendo tanto los jóvenes delincuentes, y por eso sí, sería importante abrir, pero no nada más. Yo creo que lo importante de nuestro ciclo es toda la aportación desde el punto de vista de la salud mental. La importancia que en un país debe de tener la salud mental, ¿no? ¿Quieres que vayamos con algunos de tus amigos? Sí, muchas gracias por todos sus comentarios. Les agradecemos, dice Patricia, que a veces no entiende. Susana Martínez dice, pareciera que es un programa meramente para el núcleo de los psicólogos nada más y los demás, nos pregunta. Nancy Trujillo, saludos, ¿podrían hablar sobre lo que estaban haciendo de los perfiles de los trastornados? Carmen Luna, saludos desde Santa Fe, dice, es un poco duro de escuchar porque no es un lenguaje sencillo. Y nos dice Humberto, dice, qué fácil se pueden vincular las ciencias duras con el psicoanálisis. Sí, dice, por piedad. De hecho Lacan lo hizo con las matemáticas, ¿no? Para el conocimiento de él. Hay muchos textos que tienen que ver con los matemas que Lacan utiliza precisamente para tratar de explicar
su teoría desde el grafo del deseo. Exacto. Hasta los discursos, los 4 discursos que hay, ¿no? Entrar en el terreno. Miren, quiero yo decirles una cosa muy importante. ¿Están ustedes acostumbrados como mexicanos a siempre que se les explique la manzana más la otra manzana da 2 manzanas? No, ¿sí? Creo que debemos de tener un pensamiento crítico y el que esté, como algún día algún maestro me lo dijo a mí, ¿sí? Y muy claramente, el que quiera estar que esté y el que no que se vaya del grupo, ¿sí? Porque así es, o sea, vas a crecer oyendo otras cosas, porque ya estamos hartos de ángeles, ya estamos hartos de estrellas, de constelaciones, de una serie de farsas, ¿sí? Que la gente ni las estudia, ¿sí? La gente viene de fanfarrón a decir cosas que se las saca de la axila, del sobaco, ¿sí? No, hay que leer, hay que estar enterados y hay que cambiar el lenguaje, precisamente si queremos darle a los jóvenes otra cosa, si queremos evitar lo que está pasando en este país con los secuestros, con las matazones, con todo eso, ¿sí? Entrar en el terreno del real, de la realidad, ¿sí? No estar entrando en los delirios de que va a venir el ángel y nos va a curar de nuestros pedos y problemas que tenemos. No, ¿sí? El que quiere entrar al psicoanálisis, ese es el lenguaje, no hay otro, ¿sí? Porque tú vas con el forense y te dice, tenía 3 sugilaciones en el cuello. Y no le dices al forense, ay, cámbiame el lenguaje para que yo lo entienda. Y en el dictamen, el forense, el médico forense, le pone sugilaciones, no le pone chupetones, ¿verdad? Que sería la equivalencia del lenguaje coloquial. Exactamente, vulgar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está haciendo un trabajo profesional, porque esto es de profesionales. Cuando nosotros les hablamos de psicoanálisis, pues les vamos a hablar de lo que Freud y Lacan proponen. No les vamos a hablar de alguien raro que salió tomando un diplomado de 3 meses y ya dice que es especialista, ¿sí?, en algo. Pues ¿cómo te lo puedes imaginar de esa manera? Todo tú que comentas precisamente tiene que ver con el tema que estamos abordando del estado actual de la salud mental en México. Sí, exactamente. Justamente por eso, porque si ustedes, creo que lo comentábamos el programa anterior, donde ustedes podían ir con un psicólogo, psiquiatra o psicoanalista, que si de alguna forma ustedes requerían cerciorarse de pedirle su cédula profesional, su título, es precisamente para evitar estas cuestiones de los charlatanes y la farsa. Porque a mí algo también que en lo particular me preocupa es que si abordamos este tema es precisamente para que ustedes como público, que a lo mejor dicen no soy especialista, no, pero también si ustedes se fijan cada programa nosotros les traemos sugerencias de lecturas, que de alguna forma eso es como tratar de acercarlos un poquito a lo que nosotros estamos abordando y platicando. Eso también ya es responsabilidad de ustedes como radioescuchas para que se acerquen, no nada más dicen, bueno, ojalá pudieran ustedes entender todo, ¿no? Pero si a lo mejor hay algo que yo no entiendo, pues entonces por eso les damos nuestras redes sociales, por eso les damos forma y siempre se los decimos, comuníquense con nosotros para quizá en algún momento abordar más en específico el tema, pero sí a mí me parece también muy importante que ustedes como televidentes y radioescuchas se informen en relación a lo que nosotros les platicamos aquí. Nosotros somos teóricos, somos investigadores, somos docentes, escritores, hacemos artículos. Escritores que también lo que tratamos es de alguna forma no enseñarles ni psicología, ni psiquiatría, ni psicoanálisis, sino más bien transmitirles la importancia que tiene el conocer todos estos temas. Sí, hay que irse metiendo, ¿no? Ahora es muy fácil acceder a la información porque tú prácticamente googleas una palabra y te da algo. Y a partir de eso yo voy indagando, voy investigando, ¿sí? Voy asumiéndome en la responsabilidad del conocimiento también, ¿sí? Porque esto tampoco se trata de ser una clase, esto se trata de divulgar, ¿sí? Discursos y cosas que son importantes para la actualidad, para las cosas que estamos viviendo y que son maneras de resolver, ¿sí? Que son maneras de estar estructurando algo socialmente y que esto opere a nivel de lo que los grandes pensadores en esta disciplina nos han dejado, ¿sí? Sí, fíjate, a los mismos profesionales les cuesta mucho trabajo leer a Lacan y muchos le dan la vuelta, pues esperamos que a la gente también le dé problema, porque ese es el problema del humano. Quiere todo fácil, ¿sí? Es la ley del menor esfuerzo. A mí explícamelo, a mí dímelo. ¿No ves ahora este tipo que les está dando dinero a los que no estudian ni trabajan para irse de aprendices? El problema es quién les va a enseñar,
y gratis, ¿sí? No, es que esa no es la solución. Esa no es la solución. Al humano hay que hacerlo pensar, hay que hacerlo trabajar desde el intelecto, porque esa es la parte muy importante. De cada 10 que nos ven, 9 se van al gimnasio y 1 lee cualquier cosa que tiene en su casa. No. ¿Quién va a la biblioteca? A ver, así como se van al gym y le avientan 2, 3 horas porque quieren verse fitness y ultra, pues así, que los pliegues los tengan acá arriba y váyanse a la biblioteca también, ¿no? Porque eso también hace falta, ¿sí? Sí, fíjate, así como le entras a la pesa, le entraras 2 horas, por lo menos una, a la lectura, claro. Puta, otro país nos cantaría, por lo menos en la crítica, en saber cómo criticar a los bestias que tenemos en el poder, ¿sí? Y a los que se han ido también, porque aquí no se trata nada más de decir, ay, los de ahora, no. Todos los que nos han arrastrado desde siempre, exacto, al idiota ese que teníamos antes, EPN, ¿sí? Enrique Peña Nieto, que no sabía ni cuál era un autor ni cuál era el otro, pues también lo criticamos en su momento, ¿sí? Entonces, ahí está la parte. O sea, el motivo realmente de estos programas no es el que sepan qué es el psicoanálisis, sino el motivo es ponerlos a pensar de lo poco que conocemos de algo, ¿sí? Para introducirnos y entonces ser una sociedad más crítica, más pensante, saber qué hacer con la problemática de los hijos y con quién tengo que acudir cuando yo no puedo resolverlos ya. Y que también ahí lo que estabas diciendo hace un momento es que en general la sociedad lo que buscamos es algo rápido. Si yo me siento mal de la mano... ¿Por qué crees que se busca ahora el coaching, el famoso rápido coaching? Para que el coaching te diga qué hacer, ¿sí? Para que si te tienes que divorciar, el coaching te diga, pues divórciese, ¿sí? No, el psicoanálisis no trabaja por ahí. Queda cortado eso, ¿no? ¿Quién es esa persona que te va a ti a coachar? ¿Sí? ¿No? En el béisbol se utiliza en los deportes porque el jugador pierde la dimensión, por ejemplo, del cuadro, ¿no? Cuando se va a robar una base. Entonces las señales que le hace el coach desde la tercera o desde la primera es porque él está viendo de otra forma. Pero eso en tu vida no aplica, ¿sí? Porque esa persona que te está diciendo cómo hagas las cosas tampoco sabe cómo resolver su vida. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, fíjate la confrontación a la que entramos, ¿no? Sigue con los comentarios, no importa que nos mienten la madre, o sea, es para eso. Claro. Bueno, a mí me gustaría también mencionar esto que tú, bueno, regresando al tema que estábamos abordando ahorita, en donde Freud menciona por primera vez la palabra psicoanálisis en 1894. Este es un artículo que él escribe en alemán que se llama Las neuropsicosis de defensa. Si ustedes lo buscan, está en el tomo 3. Mencionar que, bueno, Freud tiene en la editorial Amor Ortu, son 24 tomos, y ahí ustedes pueden acercarse a leer, pues es toda la obra de Freud compilada, ¿no? Ustedes pueden ir desde el tomo 1 hasta el último, para que también ustedes como que de alguna forma vayan viendo cómo es que Freud va abordando toda su teoría. Porque yo, bueno, doy este dato en específico, pues porque el psicoanálisis, como ya lo había mencionado José Carlos, no se hace de un día para otro, sino que justamente porque Freud, ustedes sabrán, él era un médico que es alemán, él trabajaba con algunos psiquiatras como por ejemplo Breuer, Charcot, Pierre Janet, entre otros que ahorita no recuerdo, en donde pues ellos trabajaban a los pacientes y de un inicio pues abordaban la hipnosis. Conforme fue pasando el tiempo y conforme ellos fueron trabajando la teoría, se dieron cuenta que la hipnosis no tenía una cuestión, ¿cómo se puede decir?, como catártica, porque la persona en estado de hipnosis podía hablar de su padecimiento, pero cuando ya regresaba a la conciencia no recordaba nada y entonces le regresaba automáticamente el síntoma. Freud entonces fue trabajando toda esta cuestión teórica y se da cuenta que entonces él tiene que trabajar desde en un estado consciente del sujeto, pero siempre buscando lo inconsciente, ¿no? A mí me parece que el aporte muy importante que tiene el psicoanálisis es que nos va a hablar de lo inconsciente. Lo que tú ya habías dicho de los sueños,
el lenguaje, ¿no? El discurso, los la palabra, olvidos, los olvidos. los actos fallidos. Exactamente, entonces estos son modos o son caminos para poder llegar a lo inconsciente. Lo que tú decías de los sueños, bueno, es que el propio analizante es el que va a decir acerca de su sueño y va a narrar. Pues, ¿por qué lo va a asociar con algo? Exactamente. Nosotros no sabemos de lo que nos está hablando. Así es. Sí, generalmente cuando tú recibes al paciente, no sabes de lo que te está hablando. Eso es lo que muchas personas no alcanzan a dimensionar, el por qué no podemos o no debemos dar consejos, porque ahí participa la ética del deseo. O sea, mi deseo no es asistirte ni que te cures, porque ni siquiera sé de qué es lo que te vas a curar. Sí, de que estás enfermo. Para exactamente. Entonces, a partir de eso, yo soy un semblante para ti. Es decir, otro humano que entiende y puede entrar en el sinsentido del sufrimiento. Porque el sufrimiento todos los seres humanos lo conocemos de una o de otra forma. El sufrimiento se presenta en la historia de un humano de múltiples formas. Desde que tu mamá se separa de ti por horas, ¿sí? En el famoso Forda freudiano, ¿no? Que aparece, desaparece, vuelve a aparecer, hasta que él desaparece y nunca regresa y entras en un sufrimiento permanente. Cuando el sujeto llega a analizar su historia, pues yo no sé si la mamá lo dejó o no lo dejó, si lo dejó el papá, si el papá lo trató bien o lo trató mal. Él lo tendrá que contar. Así es. Y él lo tendrá que relacionar con algo que no sé. ¿Sí? Ahora que ya está grande, que es un adulto, a lo mejor lo relaciona con un helado, con una calle, con una situación X que le pasó de niño y que sabe que ahí se atoró y se le quedó algo, pero sus defensas lo reprimieron y le dijeron, para que no te haga daño, lo vas a ocultar en lo más profundo allá de tu inconsciente, y cuando entra en análisis empieza el recuerdo. Por eso a mucha gente no le gusta recordar, y por eso cosas como la programación neurolingüística, perdón, ya me está fallando la lengua, te dice, ¿para qué te acuerdas de todo lo demás? De aquí para enfrente. Y la historia del sujeto, esa historia no la puedes borrar. Eso que te pasó no lo puedes tú sacar como si fueras una máquina y dejar fuera, porque eso retorna. Exactamente. Eso va a retornar, esa es la teoría. Y quizá en una forma peor. Psicoanalítica, que te dice que el recuerdo se va a transformar en algo más, o el olvido. Por eso nosotros trabajamos con aquello, ¿sí? Que Freud dijo, recuerdo es salvación. Porque una vez que lo traes nuevamente, lo puedes elaborar con otras formas, con otros años de experiencia que te permiten el salvaguardar tu historia y abrazarla, ¿no? Entonces, bueno, así es. ¿Qué más? Sí, nos dice, ahí no alcanzo a ver, dice Ricardo, así como la relación con el método científico, pero a la vez decir que no es una terapia, ya no entendí. Psicoterapia, bueno, no sé. Psicoterapia, Ricardo. Sí. Nos referimos a que las psicoterapias buscan la modificación de la conducta del sujeto. Es decir, si alguien va a psicoterapia para dejar de fumar, tú lo que le quieres cambiar es que deje de fumar. Si viene conmigo como psicoanalista, yo no busco que deje de fumar. Yo simplemente escucho por qué fuma y qué sigue. Si él, en su responsabilidad de salud física y mental, quiere dejar de fumar, es por su propia responsabilidad. No porque yo le recomiende y le diga, deje de fumar porque le va a atacar sus pulmones, le va a ocasionar un enfisema o un CA pulmonar. No. Mi deseo ético no es que él deje de fumar porque yo quiero o porque la sociedad así lo dicta. O porque el sistema de salud, que no quiere gastar en esos enfermos, le dice deja de fumar porque es malo para tu salud. No. Yo simplemente lo escucho como sujeto, qué es lo que lo llevó a fumar y por qué sigue fumando. ¿Qué lugar en su vida y en su historia la nicotina o el cigarrillo, ocupa en su vida? ¿Sí? Y si él lo quiere dejar, adelante. Y si no, tiene que asumir la responsabilidad de que después se va a poner morado por no poder respirar. Sí. Sí, pero yo no le voy a decir,
deje de fumar, deje de tomar, deje de drogarse, porque eso es malo. No. El psicoanálisis por eso no es una psicoterapia. ¿Sí? Es un análisis. Por eso se llama psicoanálisis. Si no, se llamaría psicoterapia de la conducta humana. Y no se llama de esa manera. Fíjate, ahorita que estás mencionando esto de la palabra análisis, justamente en este tomo 3, donde refiere las neuropsicosis de defensa en 1894, Freud hace mención del término análisis psíquico. Y aquí, en general, en este apartado, él habla específicamente del análisis psíquico, ¿no? Sí. Como él por primera vez emplea este término de psicoanálisis, porque de alguna forma es como comparar la química, ¿no? Es decir, vas a tú descomponer la cuestión del aparato psíquico y él va a trabajar con lo que produce el aparato psíquico. De hecho, si ustedes recuerdan, a ver tú, recuérdame, cuando Freud habla del quantum, de las neuronas psi, phi, que tiene que ver con psicología para neurólogos, el proyecto de psicología para neurólogos, que así se llama el texto. Así es. Entonces son esfuerzos. Freud hizo diferentes esfuerzos para que al psicoanálisis se tomara en serio, en un sentido estricto, científicamente hablando. Sí, curioso, porque él trata de meterlo en la cuna de la ciencia, y viene Lacan, y Lacan lo primero que hace es tratar de separar al psicoanálisis de la ciencia. Así es. Sí, entonces ahí tendríamos aspectos ya metodológicos y técnicos, ya muy de especialidad, pero para que la gente se dé una idea, es que primero el psicoanálisis surge en Freud, en su mente, como la idea de construir algo, un método, ¿sí?, para indagar el inconsciente, porque el aporte mayor que Freud hace a el conocimiento de la conducta es el inconsciente. Así es. El decir que nuestra conducta está gobernada por un aspecto inconsciente. Así es. Entonces, él, para tratar de explicar el inconsciente, se mete a estos aspectos que decíamos científicos, como de la dinámica y la económica, ¿sí?, y la tópica, para tratar de explicarle a la gente, a sus allegados, qué era lo que él proponía. Cuando Lacan viene a hacer su retorno y relea a Freud, y él hace sus propias aportaciones, Lacan quiere separar al psicoanálisis de la ciencia. Y entonces dice que el psicoanálisis trabaja con lo que la ciencia desecha. ¿Qué es lo que la ciencia desecha? Los locos. ¿Sí? Por eso los tiene encerrados, por eso los tiene en lugares aislados, por eso no quiere indagar de ellos, ¿sí? Y entonces dice Lacan, yo sí quiero escucharlos, yo sí quiero ver qué dicen, ¿sí? Y yo quiero trabajar con eso, ¿sí? Entonces ahí viene su gran aporte. ¿Por qué? Porque él fundamenta una gran parte del inconsciente, por no decirlo que todo, en base al lenguaje. Por eso dice que todo lo que hablamos tiene una relación estructural con el inconsciente. ¿Sí? Es. Entonces es a partir de ahí que se van logrando eso. Vamos con más. Nos comenta Germán, dice que el psicoanálisis es muy largo, muy caro, y hay muchas corrientes. Dice, se pueden salir pronto sin tener que analizarse con muchos años. Bueno, yo difiero contigo, Germán, porque si tú nos estás hablando de que es algo muy caro o muy largo, habría que ver qué es caro para alguien, ¿no? Pensando lo caro económicamente hablando, bueno, esto es quizá algo muy neurótico, porque siempre van a haber... no lo insultes. No, se lo digo en un sentido estricto, aportando a lo que él nos dice, ¿no? En general para las personas, porque siempre nosotros como neuróticos vamos a decir, es que no voy a terapia porque es muy caro, no tengo dinero. Bueno, y quizá a lo mejor tú lo gastas en otras cosas, en ropa, en el cable, en la droga, en otras cosas, ¿no? Pero siempre va a haber pretextos, o los neuróticos vamos a tener siempre pretextos para no asistir a análisis, ¿no? Eso es cierto. Y también eso que nos dice que es muy largo, bueno, habría que ver también qué tanto el sujeto, porque el psicoanalista va a trabajar con lo que el analizante le lleve. Claro, su material. Habría que ver, porque sí, a diferencia justamente de lo que decíamos del fast food, ¿no? De la comida rápida, de estas terapias que son rápidas, en 12 sesiones te saco del problema. Bueno, pero fíjate qué buen comentario ese, ¿no? Excelente comentario el que haces, porque tú qué prefieres.
irte a comer al fast food unos tacos todos torcidos y quién sabe de qué carne. Feos. Es más lento, ¿verdad? Que tú vayas al mercado, claro, compres, hagas de comer, te sirvas, laves los trastes, tengas todo un proceso. Así es. Si tú lo comparas con eso, pues quién sabe qué sería más redituable para la salud física y nutricional bueno, sí, tuya, sí, que comas en tu casa y tú te prepares a que vayas al fast food, ¿no? A la comida rápida. Así es. ¿Sí? Entonces viene esa equivalencia, ¿sí? ¿Qué te mereces tú con respecto a tu salud mental? ¿Sí? Sobre todo cuando has tenido graves problemas desde niño. Así es. Y que sabes que ahora están brincando por X o por Y motivo y tienes hijos que le estás transmitiendo los mismos problemas que tú tuviste. Claro, y hasta más quizá, ¿no? Entonces, ¿eso de qué es caro? Pues porque los médicos, hablando de los médicos convencionales, ¿sí? Cualquier especialista te dice, usted vaya y relájese, haga ejercicio. ¿Cuánto le metes al gym? De dinero. Sí, claro. Y de tiempo. Y de tiempo, sí. ¿Sí? Y entonces eso no estás equiparable para pagárselo a un terapeuta, a un analista, ¿sí? Sino que, no, pues cobra muy caro. No, pero ahí donde haces pesas y donde estás bien guapo y bien formado y tienes acá lleno de surcos, yo ya te he dicho, ¿no? Los surcos yo los tengo acá arriba, ¿no? Sí, o sea, también es importante pensar en estos surcos, ¿no? Porque los surcos de acá, pues, ¿qué? Se los enseñas a alguien y ¿qué? Se pone a gritar como loca o loco, no sé. ¿Y qué? No, y que además volvemos a esta cuestión sintomática donde, bueno, no trato yo el problema de la salud mental porque me voy a hacer ejercicio, voy a fumar, me voy a drogar, pero lo que en realidad importa o lo que te debería de importar no lo analizas, ¿no? Y entonces te va a pasar una serie de cosas. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes que dicen, es que yo no vengo a terapia porque me quiero comprar un carro. Bueno, venga a terapia o análisis y usted va a ver que si tú en realidad deseas lo que dices que deseas, seguramente se va a dar. El carro, el embarazo, el trabajo, las vacaciones. Pero tiene que aprender a manejar su deseo, ¿no? Desde el inconsciente. Así es. Para que puedas encontrar ese anclaje en lo que realmente quieres, ¿no? Sí. Muy bien, ¿qué te parece si ya se nos está acabando el tiempo? Vas haciendo las preguntas. ¿Qué te parece si nos responden a la pregunta de ¿qué entienden ellos por psicoanálisis? ¿Qué es el psicoanálisis para ellos, no? Aquí no se trata de buscarlo en un diccionario y googlearlo ahorita y contestar, no, sino ustedes qué entienden. Yo creo que ahí es lo importante. Estamos acostumbrados a estar anotando lo que el profesor o el maestro nos dice y decirlo y repetirlo como él nos lo dijo o como el libro lo dice. No, con tus palabras. ¿Cómo lo asimilas tú? ¿Cómo puedes estructurar una diferencia entre la psiquiatría y la psicología? Pensando en que el psicoanálisis no es una psicología, ¿sí? Es un método de investigación y trabaja con aspectos también psicológicos que tienen que ver con las defensas, sobre todo, ¿no? Con los mecanismos defensivos, como la represión. Entonces, que los amigos o las amigas nos marquen allá el chat, en el chat o en el Face, ¿no? De nuestra página, para que ahí tengamos las respuestas y la próxima sesión, el próximo lunes, les vamos a decir quién se lo ganó y en base a qué, ¿no? Sí. En base a por qué también consideramos que debía ser el ganador o la ganadora, ¿no? Así es. ¿Sí? ¿Cómo ves? Y que mañana nos sigan en nuestro programa del malestar en la cultura, que vamos a hablar, como ven, traemos mucha amargura el día de hoy, y es natural, porque no es un día para festejar, no son momentos para festejar. Tuvimos el asesinato de este chico Norberto Ronquillo, de la Universidad del Pedregal, acá en la Ciudad de México. Lo secuestraron y justamente hoy en la madrugada lo encontraron. Lo encontraron ya en estado de descomposición ya de varios días. Entonces no estamos de buenas, ¿no? La verdad sea dicha, los psicoanalistas siempre trabajamos con eso del malestar en la cultura, y esto es algo difícil porque no es el único, y aunque fuera el único no debiese ser. Esto ya nos está rebasando de una manera enorme. Hay una gran incapacidad de las autoridades para manejar este tipo de asuntos, ¿sí? Hay incapacidad, hay bestialidad, hay una cuestión animalesca, ¿no? Por eso también el malestar... Con todo respeto a los animales, ¿no? A nuestro programa de mañana martes de 7 a 8, lo nombramos el malestar en la cultura, ¿cómo se llama? Biopolítica, ¿no? Biopolítica y psicoanálisis. Y aquí es donde estamos con el animal psicoanalítico, ¿no? Entonces, si a lo mejor nos vemos un poco animalescos, pues tiene que ver con eso, con el disgusto, con la incomodidad,
con esto que nos sesga como humanos y que nos ocasiona mucho malestar, mucho afecto negativo, ¿no? E inconformidad. Sí, mañana síganos, por favor, porque pues pensamos que tenemos un tema interesante en relación a esto que tú estás muy diciendo delicado, de ¿no? este Muy delicado. joven de 22 años, y no es el único, como tú dices. Entonces mañana pues sí los invitamos que nos sigan, a que nos escuchen, a que nos vean en Proyecta Tus Sentidos. Facebook, esa es la plataforma, Proyecta Tus Sentidos, ahí nos pueden ver en vivo, pero también subimos el programa en El Malestar en la Cultura, Psicoanálisis y Biopolítica, y nos pueden buscar en Facebook. Pues vamos a hablar acerca de la delincuencia, de todo lo que está pasando, pues desafortunadamente en México. Sí, también habrá que decirlo, ¿no? A lo mejor igual inventamos una que otra madre, porque pues es que... Bien merecido, ¿no? Las autoridades se lo merecen. Sí, no, una incapacidad total, ¿no? No es para menos. Sí, no. Es muy grave esto, ¿no? Así es. Muy bien, pues no sé, nos quedan muy pocos minutos. También acuérdate que son 2 libros, les prometimos que iban a ser 2 libros. Sí, las 2 primeras personas que nos contesten eso, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan, ¿no? que son 2 libros, se los podemos hacer llegar, nos ponemos de acuerdo. Les repetimos, nuestras redes sociales es El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico, y nos pueden enviar pues su respuesta para que se ganen el libro. O también seguirnos en Instagram como El Poder de lo Inconsciente. Ahí pues subimos el material, e inclusive les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Ahí vamos a ir subiendo poco a poco todo el material de todos los programas pues que hemos realizado. Sí, y también pues ahí nos ponemos de acuerdo, si lo quieren dedicado, yo con mucho gusto se los dedico. Claro. A nombre de quien ustedes me digan. Y lo hacemos con mucho gusto. Se los hacemos. Y no se sientan mal por no entender, o sea, hay muchas cosas que nunca entendemos y no tenemos por qué entenderlas, pero hay que poner un esfuerzo. Hay que trabajar, ¿no? Hay que ponernos a trabajar sí. para poder entonces, a lo mejor yo digo, no lo entiendo, pero me interesa. También la finalidad que tienen estos programas es que se interesen ustedes por los temas de la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, para que pues ustedes lean, se informen. Por la salud mental en general, ¿no? Que está tan vulnerada en este país. Pues les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Comentarios. Nos vemos dentro de 8 días, lunes, en vivo, 4 de la tarde, aquí en El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Gracias. Gracias. Gracias.